Hola ñoñas y ñoños, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sección llamada El Rincón de Sobaco, una sección que, como ustedes saben, no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, manga, TV o banda de cine y todos sus derivados. Como ustedes saben, hace poco se estrenó la edición de Zack Snyder sobre la película pésima de la Liga de la Justicia. Y como todo el mundo en redes sociales están hablando de estos personajes de la DC Comics como Batman, Superman, Flash, Cyborg, incluso algunos echaron de menos a Linterna Verde, yo los quiero invitar y quiero aprovechar de llevarlos a un viaje al pasado, un viaje al año 1995, una época donde los cómics se distribuían en los kioscos, tenían una periodicidad mensual, donde aquel o aquella persona que leía cómics corría el riesgo de ser considerado como una persona subnormal, aunque desde cierto punto de vista algo de razón hay en eso. Los quiero llevar a esa época para recordar unos productos llamados Tácatelas, ¿ya? Las Tácatelas fueron unos productos que distribuía Evercrisp en sus productos de snacks, en las papas fritas, las ramitas, los gatolates, en los Chester, etc. Y que eran una especie de híbrido entre las trading cards y los tazos. ¿Por qué? Porque en esa época, en los años 90, Evercrisp dominaba el mercado de los snacks gracias a sus productos llamados tazos. Los tazos eran unos productos redondos, circulares, donde venían dibujos de ciertas franquicias, pero ya la fórmula se estaba agotando, por lo que Evercrisp tenía que de alguna forma innovar con algo nuevo y sacaron estos Tácatelas, que eran una mezcla entre las trading cards y los tazos, con ilustraciones de los personajes de la DC Comics. Ahora, ¿por qué la DC Comics? Porque en esa época existía un mercado que estaba en auge de lectores de cómics, debido a que en Chile llegaron dos editoriales importantes a distribuirlos, que era la editorial argentina Perfil y la editorial mexicana Vid, ¿ya? Y estas dos editoriales publicaron mucho material de la DC que de alguna forma generó la aparición de lectores que comenzaron a buscar productos que eran consecuencia de estas publicaciones. Entonces Evercrisp vio ahí un mercado interesante y sacó, digamos, estos productos llamados Tácatelas, que también abrió un nicho para que después Barcel sacara también su respuesta llamado los Crack Chipun, que eran también una especie de trading cards, de cartitas, pero de los X-Men. Les voy a dejar en la descripción arriba el link para que visiten el video, el capítulo que dedicamos a los Crack Chipun, que también nos realizamos y hicimos una reseña sobre eso. Pero los Tácatelas fue anterior a la aparición de los Crack Chipun. Así que nada, invitarlos, acomódense, vamos a entrar de lleno a este capítulo. Así que vamos a recordar lo que significó y lo que fue las cartitas de los Tácatelas. Así que bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo que empieza a partir de ahora ya. Evercrisp presenta las nuevas taquilleras taquicartas. Barájalas, repártelas y juégalas. 2, 3, 4, 5, trágatelas. Hay 56 taquicartas con los super amigos y los super villanos para que juegues. Cuando el número cantado coincida con el número de la taquicarta lanzada, o con un comodín, ¡cártatelas! ¡Gánatelas! Gana el que más taquicartas tiene. Gratis en todos los envases con el Super Azul de la promoción. Durante el año 1995, la marca de confites Evercrisp estaba posicionada en el mercado chileno como el rey de la comida snack. Esto debido a que desde un tiempo atrás venían realizando una promoción que arrasaba entre los niños, la aparición de los tazos.
Era un negocio muy lucrativo ya que todos los niños los coleccionaban. Originalmente partieron con tazos de la línea Disney y la competencia Barcel partió también con tazos de los Super Mario Bros. Con el tiempo, ambas marcas, Evercrisp y Barcel, continuaron con franquicias como los Caballeros del Zodiaco, los Picapiedras, los Power Rangers, etc. Pero ya era hora de innovar. Ya habían pasado muchos años de la aparición de los tazos y en algún momento la gallina de los huevos de oro iba a desaparecer. Fue entonces que Evercrisp intentó cambiar la dirección de esta batalla de tazos, sacando al mercado una especie de trading cards pero mucho más pequeños y de un material más barato que eran básicamente una especie de plástico delgado impreso. La temática debía ser distinta a todo lo anterior y enfocado a un grupo de niños un poco más grandes. Es así como se decidieron por personajes del entonces único universo de la DC Comics. ¿Por qué? Pues elemental, querido Watson. Resulta que en nuestro país estaba en auge el mercado de los cómics debido a que la editorial Perfil introdujo a Chile historietas de Batman, Superman, Liga de la Justicia y Flash, que tradujeron como Flushman, entre los años 1991 a 1994. Y posterior a eso, cuando Perfil deja de publicar, llega a Chile la mexicana Grupo Editorial Vid, que sigue con la continuidad que dejó la Perfil. Esto hizo que muchos niños conocieran y comenzaran a seguir los cómics de la DC, por lo que Evercrisp dijo: listo, sacamos tazos cuadrados con personajes de la DC Comics. Es así como se da luz verde a una especie de híbrido entre las trading cards gringas y los tazos chilenos, dando como resultado a ¡Tácatelas! Esto básicamente era reciclar series de trading cards que en Estados Unidos se vendían en tiendas especializadas, pero aquí las editaban con un toque más chilensis y más popular. Algunas de estas ilustraciones se conocieron en otros países de Latinoamérica como las Pepsi Cards, pero en Chile esta bebida no era muy popular, por lo que decidieron meterlas en los envases de Evercrisp, que básicamente eran propiedad de PepsiCo, que es la empresa, compañía dueña de Pepsi y que aglomera diversas marcas multinacionales en varios países. Las Tácatelas estaban compuestas por ilustraciones de personajes del universo DC ambientadas en una continuidad posterior a las sagas La muerte y el regreso de Superman y La caída y duelo de murciélagos, dos sagas que cambiaron el curso de la DC en los años 90. Mayoritariamente son dibujos realizados con técnicas que pareciera ser una mezcla entre acrílico, témpera y óleo, matizado con ciertos detalles digitales, técnica que posteriormente posicionaría a Alex Ross como uno de los autores más importantes de la industria. Destaca el trabajo de Dave Dorman, ilustrador que marcó la primera mitad de los 90 con trabajos para diversas editoriales estadounidenses, básicamente Dark Horse, DC y Marvel. De alguna manera fue el precursor de una técnica que entró al mercado de los cómics para quedarse, potenciando y complementando la importante labor que los dibujantes tradicionales ya venían realizando desde hace un tiempo atrás. Ya, chicas y chicos, vamos a hacer una revisión entonces más en detalle a lo que fueron estas tarjetitas llamadas Tácatelas, ¿ya? Bueno, son muy pequeñas, de hecho voy a acercarlas para ir mostrándolas, pero básicamente esto consistía en estas tarjetitas donde venían varios personajes de la DC Comics. Al reverso venía, digamos, la marca, el logotipo de Tácatelas. Ahí se pueden ver, salen esas manitos porque originalmente eso, digamos, estas se tenían que jugar así como cuando se jugaban con las láminas, que uno como que las daba vuelta con la mano, pero como este material es más grueso, es más difícil que se volteen. Pero, y lo otro es que estas venían con una enumeración, ¿cierto? Que son esas que están ahí, y que tienen un color. ¿Por qué? Porque estas cartas estaban divididas por colores, ¿ya? Y cada color representaba como un segmento de los personajes que se vendían. Entonces, por ejemplo, estaban aquí en un color verde, en color rojo, no sé, pues aquí tenemos un rojo, parece que este era como más, sí, como rojo igual, azul, ¿ven? Y al final venían estas cositas
que yo tengo solo este tacomodín, que los tacomodines eran aquellas tarjetitas donde venían enumerados qué personajes componían cada serie, y cada serie tenía asignado este color que les mostré recién, ¿ya? Entonces de esa forma uno se podía guiar más o menos, y uno ya podía tener claro qué tácatelas les faltaba a uno, o cuáles uno tenía, etc. Y bueno, me interesa ir mostrándoles las ilustraciones y el arte de cada una, porque miren, aquí por ejemplo tenemos a uno de Shazam, pero fíjense por favor el arte, los dibujos, las técnicas que se utilizaban. Aquí por ejemplo tenemos a Green Lantern, pero este Linterna Verde era Kyle Rayner, que fue un Linterna Verde que aparece posterior a Hal Jordan, cuando es controlado por Parallax. Y en la continuidad de esa época, el único Linterna Verde que había era Kyle Rayner. Aquí tenemos también a Catwoman, llamada como Gatúbela en Latinoamérica. Y este fue dibujado por Dorman. Ahí está el apellido, a ver si se puede ajustar la camarita. Camarita amiga, ahí está, Dorman. Hay varias ilustraciones que son de Dorman, que la verdad yo cuando era chico comencé a comprar estas tácatelas, y gracias a ellas yo conocí a Dorman, y ahora hace poco para hacer este video lo googleé y ahí entendí, digamos, el trabajo de Dorman, porque en su época él hizo muchas portadas para franquicias que en esa época, en los 90, eran de la Dark Horse, como por ejemplo Star Wars, Terminator, Aliens. Y aquí está Steel, que era un personaje que apareció en el universo de Superman en la época del reinado de los Supermanes. Aquí él no tiene la S de Superman porque esto corresponde a la continuidad posterior a todas esas sagas de la muerte de Superman, reinado de Supermanes, etc. Entonces hay muchos personajes que aquí corresponden a esa época. Aquí por ejemplo tenemos a Alan Scott, que fue el primer Linterna Verde de todos, que curiosamente no era verde, era rojo. Pero que él, digamos, tiene como una historia un poco distinta al resto de los Linternas Verdes, porque él no forma parte del digamos, como del cuerpo de Linternas Verdes. Aquí tenemos a Anima y tenemos a Gypsy, que fue un personaje que por un tiempo formó parte de la Liga de la Justicia. Acá por ejemplo ya, si ustedes se fijan, llegamos a la carta número 13, color verde, y aquí ya nos vamos a otra serie, que esto ya digamos corresponde a un color más rojo. Y aquí tenemos a Robin, que en esa época era Tim Drake, que fue el tercer Robin. Muy buen dibujo igual. Aquí tenemos a Hawkman, que aquí ya lo tenemos con un traje más oscuro, más tirado como al látex. ¿Y por qué? Porque en una época hubo un enredo de hombres halcones, que había uno que era de la Edad Dorada, había otro que supuestamente apareció en la Crisis en las Tierras Infinitas, después salieron con que había uno que tenía poderes de un dios egipcio, después salieron con que en realidad había que el hombre halcón venía de un planeta de hombres de halcones. Entonces al final con hora cero zanjaron todo el tema y apareció este halcón, hombre halcón, pero que también duró poco porque después apareció otro y en fin. Aquí tenemos a Dos Caras, también ilustrado por Dorman. Muy buena ilustración también. El Guardián, que era una especie de respuesta a lo que era el Capitán América en versión DC, que también era un personaje que supuestamente estaba ambientado en la década de los años 40. Aquí tenemos a Nightwing
con su traje de los años 90. Bueno, Nightwing ha pasado por varios trajes, pero este era el que él ocupaba en los años 90. Aquí está también el personaje llamado Valor, ¿cierto? Que lo tenemos ahí. También muy buena ilustración. En general, como que la calidad artística de estas tarjetas es muy buena. Yo como que en realidad las veo y es como bien interesante el trabajo que hay ahí. Que yo me imagino que estas las crearon para unas trading cards en Estados Unidos y que después rescataron esas ilustraciones y las adaptaron aquí para las Tácatelas. Aquí tenemos una que es de Flash. También en esa época este Flash era Wally West, que era, si mal no recuerdo, creo que era sobrino de Barry Allen, que era el segundo Flash correspondiente al Flash de la Edad Plateada. Aquí tenemos a Wonder Woman, también buen dibujo. Ahí le vemos también el lazo que tiene ella, que ocupa ella. El Joker, esta es una de las más buscadas, obviamente por todo lo que significa el Joker y porque además él tiene aquí como un pececito que tiene como la forma del Joker, que dentro de la simbología del Joker igual es importante porque ese pescadito forma parte de una historia. Y hay un capítulo también de la serie animada de Bruce Timm que también juegan con eso, como estos pescaditos sonrientes. Entonces por ese motivo es que esta es una de las más buscadas por los coleccionistas de Tácatelas. Aquí tenemos a Superboy, que en esa época Superboy no era Superman joven, sino que era un clon de Superman. Joven obviamente, pero no es que fuera el mismo Superman más joven, que también aparece en el reinado de los Supermanes. Aquí está Cyborg. Enfóquese. Ahí está. Cyborg, que fue el villano en la saga del reinado de los Supermanes, que fue era un compadre de apellido Henshaw, que si mal no recuerdo creo que era un astronauta que producto de un accidente empezó a movilizarse por medio de los cableados eléctricos, y como tenía la facilidad de transportarse por máquinas, se transforma en un cyborg donde al final inventan una cosa de que él se hace pasar por Superman, y ahí se desarrolla toda esa saga del reinado de los Supermanes. Aquí tenemos a Impulse, que en esa época él venía a ocupar el lugar como de Kid Flash, ¿ya? Pero en esa época, como Kid Flash era Wally West y Wally West pasó a ser Flash, en realidad sonaba como un poco ridículo que hubiera un Kid Flash. Entonces por eso pusieron a Impulse, para ocupar el lugar de Kid Flash. Y bueno, aquí por ejemplo uno tenía la posibilidad de el Erradicador, también otro personaje importante de Superman. Para aquellos que a lo mejor no conocieran bien los personajes, yo creo que esa era una de las cosas que jugó en contra, que quizás los cómics no eran tan masivos, entonces habían niños que compraban algunas tarjetas y no sabían quiénes eran estos personajes. Entonces de alguna forma quizá eso pudo haber jugado quizá un poco en contra. Pero para los seguidores de la DC esto estaba bien. Aquí por ejemplo tenemos a Hal Jordan en su traje de Parallax, porque de alguna forma él se pasa al bando oscuro. ¿Por qué? Porque en el reinado de los Supermanes se supone que Mongul destruye Ciudad Costera, entonces él utiliza el anillo para reconstruirla, y como se supone que los Linternas Verdes no pueden usar el anillo para interés propio, al final lo sacan de los Linternas Verdes y él se resiste, se niega y los destruye a todos. Aquí tenemos uno de Batman. Esta yo me acuerdo que cuando era chico, cuando me salió, digamos, en un paquete de papas fritas, yo con esta me acuerdo que aluciné. Yo dije, oh, esta
Esta ilustración está muy buena y la verdad es que hasta el día de hoy la tengo por lo mismo, porque en realidad el nivel de ilustración no sé si lo acerco más enfocará. Parece que no mucho, hasta por ahí no. Pero por ejemplo ahí la calidad del entintado, del coloreado, o sea, esto verlo así como en grande debe ser pero un lujo. Lex Luthor II, que aquí sale con sillas de ruedas, porque después se supo que en realidad... Enfócate, ahí sí. Este Lex Luthor era, supuestamente se presentó al mundo como hijo de Lex Luthor primero, pero después se supo que en realidad más que hijo era como una especie de clon igual. Y el engaño termina ahí. Y producto de una enfermedad que afectaba a todos los clones de Cadmus, él empieza a tener problemas de salud. Entonces por eso termina en silla de ruedas. Aquí tenemos al Cosmic Boy, que si no me equivoco forma parte de la continuidad de la Legión de Superhéroes. Aquí están los clásicos pues, de Bicho Azul y Astro Dorado, que eran esta pareja que se hicieron famosos con la Liga de la Justicia de Kate Giffen y J.M. de Matteis. También aparecen ahí en esa ilustración. Y Livewire, y también forma parte de, si no me equivoco, a veces hay algún ñoño que me corrija, pero tiene toda la pinta de como de formar parte del universo de la Legión de Superhéroes. Y bueno, eso básicamente son las que tengo yo por lo menos. Son muchas más, pero nunca he tenido la oportunidad, digamos, como de completar la serie. De hecho, los que tengo son solo aquellos que tengo de cuando yo era chico, así que en una de esas, si es que a lo mejor veo algunas por ahí por internet, puede que a lo mejor en una de esas complete la serie, pero por el momento esas son las que yo tengo para presentarles. Y bueno, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que las Tácatelas siguen siendo recordadas hasta el día de hoy con mucho cariño por parte de los ñoños, porque de alguna forma eso los lleva a evocar otra época, otros momentos en la historia del cómic donde quizás el cómic no era tan masivo y tan popular como hoy en día. Y además, bueno, hay que aclarar que los Tácatelas no tuvieron un impacto tan profundo como sí lo tuvieron los Tazos, que se habían publicado anteriormente, pero aún así los Tácatelas inauguraron todo un concepto nuevo de tarjetitas que venían en los productos Snack. Tanto así que después le siguieron los trading cards de los X-Men. Recuerdo también algunos de los Caballeros del Zodíaco que venían con un troquelado que tú lo podías abrir y se podía levantar. También venían de los Space Jam cuando se estrenó la película Space Jam. Y bueno, por lo menos trataron como de generar algo distinto, ¿ya? Trataron de no quedarse con el formato de tazo y trataron por último de innovar y dar un paso, digamos, más allá. Así que como, digamos, producto que... digamos que como producto que hace recordar, que hace evocar, digamos, es un producto que cumple, interesante y los ñoños lo siguen buscando hasta el día de hoy, así que desde ese punto de vista es algo interesante, digamos. Así que nada, pues, quiero agradecer a toda la gente que ve este capítulo. Sabemos que no lo estamos subiendo semanalmente, pero eso básicamente son por factores que tienen que ver con el trabajo y en fin, con la vida misma. Así que tratamos de estar subiendo, pero cuando subimos nos gustaría que pudieran compartirlo, que pudieran difundirlo para que, digamos, este canal vaya creciendo de a poquito, pero que con gente, digamos, con la que podamos interactuar. Así que si les interesa que hagamos algún capítulo del Rincón de Sobaco dedicado a algún libro, cómic o
franquicia en particular, ustedes nos postean ahí, nosotros tenemos a nuestros espías trabajando por ahí, reuniendo información, así que nada, no queda nada más que agradecerles por el capítulo de hoy, por haber visto el capítulo de hoy, y esperamos vernos muy pronto en otro capítulo de este rincón, el rincón de Sobaco. Nos vemos, adiós, 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 chao, chao.